Bien, son las 12:24 y a esta hora vamos a establecer un contacto con analista y especialista en economía de petróleo, un poco para seguir dentro del mismo tema de esta desgracia, con Antonio de la Cruz. Antonio, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Antonio, como ustedes saben, es analista, especialista en economía y petróleo y conoce la materia. Un poco lo que hemos estado en estos días es, Maduro trata de vendernos un cuento nuevo, que esto es de ahora y lo engañaron y no me pregunte quién fue, etcétera, y fueron los de las bragas anaranjadas. Pero esto viene desde que llegó el intento de sacar a Chávez del poder, de ahí en adelante cambia la historia. Pero es Antonio de la Cruz quien nos va a hablar al respecto. Adelante, Antonio, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Leopoldo, por la invitación. Efectivamente, desde que Chávez sale del poder en abril de 2002, él se da cuenta de que para poder sostener su proyecto político tiene que generar los recursos suficientes y conexiones suficientes internacionales para asegurarse que no vuelva a ocurrir. Y uno de esos elementos, por supuesto, utiliza el petróleo como una palanca para poder alcanzar sus objetivos. Y allí se desarrollan los programas de Petrocaribe, porque cuando él sale de la presidencia y la discusión se da en la OEA, que lo convoca el secretario general Gaviria en ese momento, él no tenía los votos, estaba el embajador Valero, para sostenerse, y se da cuenta que los caribeños son un voto a pesar de ser una isla, que son 14 votos, y él tiene que comprar esa fidelidad, esa secuencia. Entonces empieza a buscar acomodar todo su proyecto político y utiliza el petróleo como su gran arma geopolítica. Y empieza a corromper en América Latina y en todo el mundo a través del petróleo a generar esos compromisos. Recordemos que estaba Lula, ahí se destapa lo de Odebrecht, pero tanto estas conexiones, estaba Correa en Ecuador, y eso le da a Chávez toda esta plataforma. Es tal y establece con los chinos en una búsqueda de seguir teniendo, porque era insaciable en los recursos, de buscar préstamos, y se establece el fondo chino, que es importante, porque con China logra cambiar petróleo por dinero. O sea, empieza a tener ingresos extraordinarios, inmediatos, de 60.000 en el proceso completo, pero son 4.000 millones de dólares anuales, cada 3 años, con el fondo chino. Entonces tiene dos pedazos, uno se llama el tranche A y B, y empieza a tener ingresos. No solamente eso, también monta un esquema para lavado de los bonos de PDVSA. Y PDVSA convierte esos bonos, a través de esos bonos se empieza a lavar, a lavar dinero de las actividades ilícitas, porque una de las funciones también de Chávez y de Venezuela, y la asume también Maduro, es el lavado de las actividades ilícitas, sobre todo de las actividades que... ¿De cuáles actividades ilícitas estamos hablando? ¿Narcotráfico? Narcotráfico, iba a decir del narcotráfico, porque recordemos que él establece esa relación con la FARC, que era la que manejaba el mayor número, el volumen del narcotráfico, con el ELN, y él decide apoyarlo, y por supuesto había que financiar la guerrilla, porque en ese momento él enfrenta al presidente Uribe y cree que esa es la manera. Y recordemos aquella frase famosa de él, que él dice que Venezuela limita en su occidente sur con la FARC. De ahí viene la cercanía del ELN y toda esta disidencia con Venezuela. Y ahí se establecen los cuarteles, y por eso es que hoy en día, por decirlo de una manera, Maduro hereda todo lo que había creado Chávez, ¿no? Sí, pero eso implicaba el lavado, y utilizan a PDVSA a través de los bonos para ese lavado de dinero, que es importante también resaltarlo, que emiten bonos, y esos bonos se colocaban en Europa porque no lo podían colocar aquí, que generalmente se establecían en Nueva York, porque tenían que entregar los estados financieros de PDVSA a la Security Exchange Commission, y él no quería, porque mostraba ahí cómo se manejaban los flujos, y por lo tanto
toman una decisión y lo colocan en Luxemburgo, que sería como el mercado principal, pero había un mercado secundario que decía el bono, que lo podías vender en Nueva York, y es como se transa eso, y además ese era un bono que se compraba en Venezuela en bolívares, o sea, permitía lavar para poder después convertirlo en Nueva York en dólares. Entonces, vemos todo ese entramado que recibe... Perdóname una cosa, Antonio, en esa época el bolívar es fuerte. Sí, claro, en esa época no ha habido las grandes devaluaciones todavía y tenía un cambio, recordemos que si mal no recuerdo estaban en 2 dígitos, ¿no? 20, 25, 30. Sí, porque Entonces, también no eso hay que tenerlo presente porque hoy tiene la suma de todos los males. Hoy en día el bolívar está pulverizado. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Recordemos que él financia la campaña, parte de la campaña, manda la plata que ella para la Fernández, ¿verdad? Cristina, que es capturado con el maletín ese de... Antonini Wilson. Antonino Wilson, entonces vemos cómo él se mete también a financiar todos estos movimientos y para eso necesita recursos y por eso vienen de la generación del petróleo y se le olvida que el petróleo sí sale naturalmente como proceso de extracción, pero necesita inversiones, necesita cómo vas a lograr que eso se mantenga en el tiempo, algo que descuida Maduro cuando llega al poder porque sigue, claro, tiene el impacto de la caída del precio del petróleo, pero seguían dándole a esa bicicleta de mover el dinero y cómo irse apropiando de ello. Sí, si uno recuerda una expresión tanto de Giordani como de el presidente de PDVSA anterior, Rafael Ramírez, los dos reconocen que a ellos, en el periodo de ellos, se les fueron en corrupción 300.000 millones de dólares. Y no nos olvidemos que hubo el paro petrolero y el famoso pito de Chávez votando gente, y eso hizo que muchos técnicos y gente con conocimiento de manejando la materia se fuera a otros lados a conseguir trabajo porque no tenía trabajo en Venezuela. No nos olvidemos eso. Es porque Chávez lo tuvo siempre muy claro. Él sabía que con esa gerencia petrolera meritocrática no iba a lograr que poder utilizar a la industria como una palanca para su proyecto político. Entonces, y también parte de ignorancia, creía que automáticamente el petróleo iba a fluir y que todo iba bien con los 3 o 4 técnicos que estaban con él. Es correcto. Entonces, él en ese proyecto político, él decide ponerle mano a PDVSA, que siempre había querido, pero había habido resistencia interna hasta que en diciembre del 2002 logra votar a los gerentes y, por supuesto, después en enero toma la empresa totalmente. Entonces, eso lo hereda Maduro. Maduro hereda toda esa estructura de corrupción y cómo se manejaban los flujos de capital. Y él empieza también... Perdóname una cosa porque tengo que ir a un corte. Entonces, vamos a quedarnos la herencia de Chávez a Maduro, lo que recibe Maduro, que ya tiene no 2 años, ni 3 años, ni 5 años, ¿no? Entonces, hacemos un corte y venimos con la etapa de Maduro. 12:34 minutos. Estamos con Antonio de la Cruz. Hemos hablado de la época Chávez y ahora vamos a hablar de Maduro, la época de Maduro. Adelante, Antonio. Ajá. Cuando llega Maduro, recordemos que Maduro no es el líder natural dentro del chavismo para ocupar la posición. Él llega débil, en el sentido que fue escogido por la dirigencia cubana, porque los cubanos en una búsqueda de sostener la isla desde el punto de vista de ingresos, sostenerse, porque es su viabilidad futura, de otra manera, hoy estaría en una gran dificultad sin el subsidio del petróleo y de los recursos de Venezuela. Entonces montan y hay una disputa por el poder y por supuesto Maduro tiene que empezar a desplaza a Rafael Ramírez, minimiza a Diosdado Cabello, empieza a ocupar sus espacios y empieza a crear, ahí se da una rotación de élite, empieza a tener su propio equipo donde entra Tarek Alzheimer, perdón. Con el beneplácito de los cubanos, ¿correcto? Por supuesto, esto es todo guiado porque ellos buscan montar su nomenclatura para asegurarse como una colonia a Venezuela, básicamente, utilizar el virrey y tener todos sus seguidores. Entonces, empieza también a montar su propia estructura y a desplazar, y por eso vemos a la fiscal que está afuera, vemos a todo lo que se llama hoy el chavismo, y porque se monta un madurismo para poder asegurar el poder y poder estar
alineado con Cuba, que es al final donde hay la gran incidencia, porque ellos necesitan seguir succionando los recursos de Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que Maduro sigue dentro de este manejo de la corrupción, profundizándolo, pero con nuevos actores, en la que están todos los Rodríguez, está Tarek, está, por supuesto, Asdrúbal Chávez, sabe lo que pasa dentro de PDVSA, ¿verdad? Porque él es el presidente de PDVSA hasta que llega Tellechea, y a quien le hacen la auditoría es a Asdrúbal Chávez, no es al ministro de Petróleo, no es a Tarek, porque Tarek no era el presidente de PDVSA, no fue nunca el presidente de PDVSA, sino el ministro de Petróleo. Y entonces la auditoría se la hacen es a Asdrúbal. Los resultados son contra la administración de Asdrúbal. Lo que pasa es que Asdrúbal Chávez, como primo de Chávez, no es señalado porque él también conoce todo lo que ha pasado y no van a pelearse en esta posición electoral tan fuerte con la familia Chávez después de lo que pasó en Barinas, cuando perdieron las elecciones para gobernador. Entonces, ¿qué ocurre? Que Maduro, ante esta situación, viene buscando, porque a él sí le toca lo que señalaste, la polvorización de la moneda, y la caída del Producto Interno Bruto. Hay una caída del Producto Interno de la actividad económica de un 80% en su gestión hasta el 20%, desde 2013. Y se cae toda la moneda. Entonces, en un manejo de la economía a través del asesor ese que viene del Ecuador, que trabajó con Correa, montan la ilusión de que dejando libre el dólar, manejándolo dentro de la economía, podían, lo que llaman la dolarización de la economía, que no es más que la desmonetización del bolívar, podían mejorar las condiciones, y lo hacen interviniendo el mercado cambiario, inyectándole dólares de lo que obtenían a través de las exportaciones petroleras. Lo único que en Venezuela genera dólares desde el punto de vista lícito es las exportaciones. Y en eso el gran porcentaje viene de las exportaciones petroleras. En Venezuela también se alimenta de la economía ilícita, que está determinada más o menos como entre 8, 9 mil millones, 10 mil millones de dólares anuales, que hay que lavar. También hay una... Por eso que la superintendencia de criptomonedas está tomada, porque era por donde también se lava el dinero. Hoy en día todos sabemos que las criptomonedas son ideal para lavar. Y con las sanciones por parte de la administración de los Estados Unidos en el 2019 a PDVSA, no le quedó el circuito financiero del dólar fácil para utilizarlo. Entonces todo se hace en el negro, en mercado negro, en aviones que traen divisas internacionales, barcos que traen contenedores de divisas, porque Venezuela es uno de los centros de lavado de dinero más grandes del mundo. Venezuela lava aproximadamente, si lo podemos sacar por los bonos de PDVSA y por lo que hay necesidad, alrededor de entre unos 3.000 a 5.000 millones de dólares anuales. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no logran incrementar las exportaciones, por eso ellos hablaban de que iban a exportar 1 millón de barriles día, empiezan a tener problemas porque la inyección, la intervención del Banco Central en el mercado empieza a limitarse, y eso lo empezamos a ver el año pasado, más o menos en abril, cuando uno ve la curva de la tasa de cambio entre el bolívar-dólar desde enero del año pasado, vemos cómo va cayendo sucesivamente y hay una caída libre a partir de agosto, si lo comparo contra enero, de un 75%, y vemos que en enero de ese año, comparando anualmente, en 350%, y si lo vemos hasta marzo, en 445%. ¿Qué pasa? El monstruo de la hiperinflación se vuelve a asomar nuevamente y aterroriza a Maduro, porque ya se había gastado la bala de plata, que era, entre comillas, dolarizar la economía. Entonces dijo, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo vemos esto hacia el futuro? Porque no hay, cuando tú tienes exportaciones en unos 500.000 barriles día, es la misma condición anterior. Si bien es cierto, este mes exportaron un poco más, llegaron a 600.000 en marzo, estoy diciendo, no abril, perdón, 600.000 barriles, pero eso no es sostenible. Habría que ver cómo estuvo la producción de petróleo, si realmente incrementó o era que tenían, como pararon todos los contratos y tenían los tanques llenos, los patios de almacenamiento,
liberaron ese crudo que tenían acumulado, sobre todo porque hoy el Chevron se está llevando más o menos el 20% de las exportaciones y China está cogiendo como el 75-80% y un poco para Cuba, ¿no? Cuba vimos la semana pasada que le llegó un supertanquero de 2 millones de barriles en fuel oil porque necesitan para mover la isla. Por eso Cuba sigue siendo muy importante, porque ellos siguen teniendo su supervivencia a través de Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Se encontró con las manos amarradas, dijo, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Porque recordemos que su propio hijo dijo que Maduro es un mago de la economía y que además debería dar clases en Harvard sobre cómo se administra un país. O sea, para esa élite que aduladora de Maduro y para su hijo, Maduro es un fenómeno en la economía porque la venía manteniendo. Sin Antonio, embargo, perdóname que te corte ahí, porque tengo que recordar también que hoy es 11 de abril. ¿Te acuerdas del 11 de abril? muy bueno, es muy buena esa fecha. Entonces, recuerda el 11 de abril, la gente en la calle sacan al gobierno, viene Carmona, etcétera. Hay que recordar el 11 de abril. Ese 11 de abril no lo podemos olvidar. Este 11 de abril, ¿cuál es la característica que tiene? Me queda 1 minuto y medio. Porque ese 11 de abril fue un pueblo en la calle luchando por que veían ya que Chávez, en la intervención y todo ese modelo de Chávez hacia la izquierda, hacia esa izquierda carnívora que realmente destruye países y que logró sacar su renuncia definitivamente, lo ocurrió. Lo que pasa que, bueno, hubo acciones posteriores que no permitieron el éxito de esa operación. Hoy, ¿cómo se celebra eso hoy? Eso se celebra con un país en muy mal estado, pauperizado, un país donde la gente está protestando todavía en la calle, sigue la protesta, pero no ha sido una protesta todavía coordinada con todos los factores políticos para buscar una salida del régimen de Maduro. Y con un país quebrado. Un país quebrado, correcto, porque la esperanza es buscar una salida electoral en el 2024. En aquel momento no se pensó en una salida electoral, sino una acción de una salida por la fuerza, porque Chávez dio la orden de masacrar al pueblo que no obedecieron las Fuerzas Armadas. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, que es un día de mucho significado, sobre todo si miramos hacia atrás, pero si miramos hacia adelante también. Gracias, Antonio de la Cruz. Muchas gracias. Breve pausa y seguimos con ustedes.